Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Lander Méndez, soy investigador, miembro del Grupo Consolidado en Psicología Social, Cultura, Cognición y Emoción de la Universidad del País Vasco. Y bueno, quería empezar agradeciendo a la organización y a los ponentes de este simposio el hecho de poder llevar adelante esta mesa temática que tiene como eje central la pandemia COVID-19 y sus efectos. Bueno, pues esta mesa temática la comenzaremos hablando acerca de las formas y estilos de afrontamiento que se emplean y cuál es su efecto en el bienestar. Por otra parte, la doctora Marcela Gracia, también investigadora del Grupo Consolidado en Psicología Social de la Universidad del País Vasco, va a mostrar resultados acerca de las diferencias de género en el bienestar y en la percepción de amenaza entre hombres y mujeres. A continuación, la compañera Laura Torres Vega hará un análisis entre la relación de la percepción de amenaza y la preferencia de líderes autoritarios versus democráticos para gestionar la pandemia COVID-19 y finalizaremos la sesión con la compañera Ania Blodarczyk, que nos hablará sobre si la situación de pandemia ejerce algún efecto en la identificación con toda la humanidad o, por el contrario, lo hará con un carácter más local o comunitario. Por lo tanto, bueno, empezaré yo mismo con la presentación acerca del afrontamiento. Bueno, pues como decía, lo que voy a presentar son resultados de un estudio que forman parte del proyecto internacional COVID-19 Identidad Global, que analiza las formas y estrategias de afrontamiento empleadas ante la pandemia COVID-19 y su impacto en el bienestar en la población española. Bueno, el afrontamiento individual, el uso de las estrategias de afrontamiento individual se ve influenciado por factores culturales. No en todas las culturas se afrontan de la misma manera a los mismos fenómenos, ¿no? Luego, la literatura ya ha visto que el empleo de estrategias de afrontamiento negativas se asocia con ideas suicidas, además de hacerlo también con la ansiedad y con la depresión. Un estudio reciente llevado a cabo en contexto de la pandemia COVID-19, bueno, pues evidenciaba que este uso de estrategias desadaptativas son un predictor de niveles de estrés psicológico en situación de pandemia. Bueno, por otra parte, trataremos de analizar también el afrontamiento colectivo. Este se caracteriza por la evaluación colectiva que un grupo social hace sobre un hecho y la acción proactiva conjunta para manejar este estresor. O sea, tiene un trasfondo además colectivista, lo que ayuda a asumir el problema como algo que es compartido. Hace que las personas no se sientan solas ante una situación estresante, lo cual incide positivamente en el bienestar. Esto es algo que Lyons y colaboradores en el año 1998 evidenciaron. Sin embargo, más recientemente hay otros estudios que han hallado efectos nocivos en el afrontamiento comunal, aludiendo al empeoramiento de la salud mental debido al contagio emocional, o sea, al contagio de la negatividad derivada de ese evento colectivo. Bueno, pues en el contexto de la pandemia COVID-19, este estudio que vengo a presentar tiene como objetivo conocer las formas y estrategias de afrontamiento empleadas por la población española ante la pandemia COVID-19. Por otra parte, también pretende conocer el modo en que las formas y estrategias de afrontamiento se asocian con el bienestar individual y conocer también la incidencia que tienen las formas de afrontamiento individuales y colectivas en el bienestar. Bueno, el diseño de este estudio fue longitudinal, que se recogieron los datos en dos momentos temporales distintos. El primer momento temporal fue en septiembre de 2020 y el segundo en noviembre de 2020. La muestra se compone de personas adultas residentes en España con una edad de 36 años y medio más o menos y con una participación del 59,6% de mujeres. Es una muestra por conveniencia, no estratificada y la recolección de datos se hizo a través de la red social Twitter y también WhatsApp.
Bueno, la situación sanitaria en septiembre de 2020 en España, bueno, pues que ya España se adentraba ya en la segunda ola de la pandemia, después del verano estival, después del fin del confinamiento y los meses de verano, julio y agosto. En septiembre ya empezaba a experimentar ya un aumento significativo en los 4 indicadores principales de la pandemia. Ya en septiembre se situaba España con 778.000 casos, 151.000 hospitalizaciones, una ocupación en unidades de cuidados intensivos del 16,7%, que es un número elevado, todos de pacientes COVID, y el número de fallecimientos ya rondaba los 32.000. Por su parte, el mes de noviembre experimentó un incremento exponencial en los 4 indicadores básicos de la pandemia. Los casos totales ya eran más de 1,5 millones, que esto es aproximadamente un 3,5% de la población española. Las hospitalizaciones estaban en casi 193.000 personas. La ocupación en unidades de cuidados intensivos ya era muy elevada, además del 26%. Ya la comunidad sanitaria ya empezaba ya a dar un poco la alarma en este sentido. Y el número de fallecimientos pues ya superaba los 45.500, lo cual equivale aproximadamente a un 0,1% de la población total española. Bueno, para medir el afrontamiento individual se empleó la escala MARS, elaborada por Páez y colaboradores, de la cual se extrajeron 6 ítems que cada uno de ellos corresponde a una estrategia de afrontamiento individual distinta. La primera de ellas alude a la distracción pasiva, que se trata de mirar la televisión, leer un libro o escuchar música para distraerse. La segunda estrategia individual negativa es la de abandono, que sería actuar como si nada sucediera. Y la tercera negativa sería la de inhibición-supresión, que bueno, tiene que ver con tratar de no pensar en lo ocurrido, ignorar las emociones que uno siente, etcétera. Y por su parte, también luego las 3 últimas son estrategias de afrontamiento positivas. La primera de ellas es el afrontamiento activo, que es actuar o hacer algo para mejorar el problema o la situación. La siguiente es el altruismo, que es olvidarse de la mala situación de uno mismo y ayudar a otros. Y por último, la reevaluación positiva, que se trata de ver las cosas pues, desde una perspectiva más amplia. Para medir el afrontamiento colectivo se empleó la escala Communal Coping de Wlodarczyk y colaboradores, en la cual se divide en 3 estrategias diferentes. Una de ellas es de reuniones colectivas y la otra es la expresión de las emociones con otras personas. Y la tercera es la distracción con otras personas. Como vemos, tanto el ítem 1, el 3 y el 5 y el 6 hablan de organizar o participar en acciones conjuntas con otros. El segundo ítem, que es el de distracción colectiva, habla de salir a pasear o hacer ejercicio para mejorar el estado de ánimo. Y el último, la expresión de las emociones con otras personas, bueno, pues habla también de compartir los pensamientos y emociones con otros. Para medir el bienestar individual se empleó la escala General Health Questionnaire, el GHQ, que está validado al español por Roche y colaboradores, del cual se extrajeron 6 ítems, los cuales a su vez diferencian 2 dimensiones, la dimensión positiva y la dimensión negativa. Bueno, los resultados lo que nos muestran es que la estrategia de afrontamiento individual más empleada... ¿Sí? Disculpa que te interrumpa. Nos están pasando las láminas, dale a presentación y continúa, vale, se quedó en la lámina 1. Ahí te vemos. ¿Qué está pasando? Ahí te vemos, sigue adelante. Dale a presentación. Pero, ¿veis? Sí, ¿y lo que he hecho hasta ahora no lo habéis visto? No estaban avanzando las láminas, no. Ah, ¿vale? Bueno, a mí sí que me avanzan. ¿Os avanzan ahora? Dale a presentación. Pero ya lo tengo en presentación. Pues anda avanzando las láminas desde ahí. ¿No se ve que suben cuadritos? Presenta sin modo de presentación, pero sigue avanzando con las láminas para que te sigamos. Vale, pues entonces tendré que presentar así. ¿Así sí que se ven? Sí, se ve perfecto, continúa así. Vale, bueno, pues de acuerdo, gracias. La verdad que tenía el modo presentación para ir moviendo las cosas poco a poco para que no se hiciera un lío en la tabla, pero bueno, voy a
voy a presentarlo así como lo tengo, ¿de acuerdo? Entonces, mira, lo que venía diciendo es que la estrategia individual de afrontamiento más empleada es la de distracción pasiva, que es una estrategia negativa, y es la que más se ha empleado. Luego, la siguiente estrategia de afrontamiento individual más empleada es la reevaluación positiva, que esta es una estrategia positiva de afrontamiento. Luego, en cuanto al afrontamiento individual y el positivo y el afrontamiento individual negativo, se observa que tanto en tiempo 1 como en tiempo 2, la estrategia más empleada, o sea, lo que más se ha empleado es el afrontamiento individual positivo, y esta diferencia ha sido significativamente mayor, en tanto que la prueba de test para muestras relacionadas, que aparecen abajo los resultados, pues así lo corrobora. Luego, tenemos, en cuanto a las estrategias de afrontamiento colectivas, pues tenemos como la más empleada la expresión emocional colectiva, el compartir las emociones con otros. A su vez, observamos que ha sido significativamente menos empleada en tiempo 2, ¿de acuerdo? Y no, bueno, como vemos, los niveles de bienestar se han mantenido estables en los dos tiempos de las dimensiones. Bueno, para ver la asociación entre las distintas estrategias y formas de afrontamiento con el bienestar y sus distintas dimensiones, observamos que tanto la distracción pasiva como la inhibición-supresión, que son estrategias de afrontamiento individual negativas, pues se asocian con el bienestar de manera inversa y lo hacen de manera significativa, es decir, con la escala total y con la esfera positiva de la escala se asocia negativamente, mientras que lo hace de manera directa positiva con la esfera negativa del bienestar. Por otra parte, vemos cómo la reevaluación positiva, estrategia de afrontamiento positiva, se asocia positivamente con el bienestar, y que el afrontamiento individual negativo, digo, esto tomado como dimensión, pues se relaciona también pues, de manera inversa con el bienestar. Luego, en cuanto a las estrategias colectivas, pues vemos cómo la distracción colectiva, la expresión y el compartir emocional, pues tiene un efecto, se relaciona positivamente únicamente con la dimensión positiva del bienestar. Y aquí, bueno, pues un dato llamativo que se podría también aludir es que el altruismo, que si bien a priori es una estrategia de afrontamiento positiva, se relaciona de manera directa y estadísticamente significativa con el malestar o con la esfera negativa del bienestar, que bueno, que esto entendemos que puede ser debido al coste emocional que supone pues el olvidarse de uno mismo y el hacer esfuerzos para los demás, ¿sí? Bueno, continuamos con los análisis de regresión para ver si las estrategias tenían algún efecto sobre el bienestar o y en la salud mental, ¿no? En este caso. Y bueno, y entonces observamos cómo la estrategia de afrontamiento individual de distracción pasiva y la de inhibición-supresión sí que tienen un efecto negativo sobre el bienestar. Observamos que por cada unidad que aumentan el uso de ambas estrategias, pues disminuye en 0,17 y en 0,24 respectivamente los niveles de bienestar. Por otra parte, en las estrategias individuales positivas observamos que tanto el altruismo y el compartir emocional se relaciona, o sea, tiene un efecto también en el bienestar. Y en este caso vemos que la expresión emocional, no, la reevaluación positiva, perdón, tiene un efecto positivo sobre el bienestar, mientras que el altruismo, si bien es una estrategia positiva, pues tiene un efecto negativo que es, creo que por lo que comentaba anteriormente, por el coste emocional o el coste también psicológico que supone el abandonarse a uno mismo para dedicarse a los otros. Y bueno, y luego también observamos cómo es como el afrontamiento individual negativo es el que tiene un efecto en el bienestar y no así el positivo.
Bueno, en cuanto a la dimensión positiva del bienestar tomada como variable dependiente, observamos que el afrontamiento individual de distracción pasiva tiene un efecto negativo sobre él, de punto 16. ¿Sí? Luego, por otra parte, observamos que luego en el resto no tiene ningún efecto, el resto de estrategias de afrontamiento individual, y luego observamos que es el afrontamiento individual negativo, de nuevo, el que ejerce un efecto sobre la dimensión positiva, que en este caso pues tiene un efecto negativo. Luego, como vemos, las estrategias de afrontamiento comunal o colectivo pues no tienen ningún efecto sobre el bienestar en esta muestra, sobre el aspecto positivo del bienestar en esta muestra. Y bueno, y para terminar con los análisis, observamos que en la esfera negativa del bienestar o en el malestar, las estrategias de distracción pasiva y de inhibición-supresión, pues tienen un efecto sobre él. Como vemos, por cada unidad que aumenta el uso de estas estrategias, aumenta en un 0,15 y en un 0,28 respectivamente los niveles de malestar. Por otra parte, de nuevo son estas dos estrategias positivas, la de altruismo y la de la reevaluación positiva, las que sí que tienen un efecto sobre el malestar, y como vemos, el altruismo tiene un efecto positivo sobre el malestar, es decir, que por cada unidad que aumenta el uso de la estrategia altruista, aumenta el malestar en 0,25, mientras que con la reevaluación positiva lo que hace es disminuir el malestar. De nuevo, es el uso el afrontamiento individual negativo el que tiene un efecto sobre el malestar, en este caso lo tiene de positivo, y como vemos, de nuevo, las estrategias de afrontamiento colectivo pues no tienen ningún efecto sobre el malestar tampoco en esta muestra. Y bueno, pues como discusión, bueno, pues vemos que la estrategia de afrontamiento individual más empleada es la distracción pasiva, es decir, el ver la televisión, el distraerse, y luego la segunda es la reevaluación positiva, que está, bueno, pues digamos que es una buena noticia porque es una estrategia positiva y es el uso de los individuos de esta estrategia que es positiva, ¿no? Luego, dentro de la forma de afrontamiento colectivo, pues es el expresar y el compartir las emociones, la estrategia más empleada, que también hemos visto que era una estrategia positiva y que se relacionaba positivamente también con el bienestar. Y luego, bueno, pues vemos que las estrategias individuales de distracción e inhibición-supresión, que son negativas, se relacionan de manera negativa con los niveles de bienestar y positivamente con los de malestar. La estrategia de reevaluación positiva se asocia positivamente con el bienestar y negativamente con el malestar. La estrategia relativa al altruismo se relaciona de manera positiva con el malestar, que este es el dato que puede ser llamativo a priori. Luego, que el hecho de participar en actividades conjuntas con otros no guarda relación con el bienestar, que este es otro dato que pueda sorprender, porque generalmente la socialización y el estar con otros pues suele tener efectos positivos en el bienestar. Sin embargo, pues aquí no se lo he encontrado. Y la distracción conjunta, es decir, el salir a pasear, etcétera, pues lo hace positivamente con la esfera positiva. Bueno, pues en cuanto el efecto de las estrategias de afrontamiento, pues como hemos visto, tanto las individuales positivas como las negativas ejercen un efecto sobre el bienestar, y este es mayor en la esfera negativa. El altruismo supone un costo psicológico, y que, bueno, el afrontamiento individual negativo presenta un efecto negativo sobre el bienestar, pero no así el positivo. Es decir, estamos viendo que lo negativo es más fuerte que lo positivo, en este caso, con el bienestar. Y que, bueno, por último, que las estrategias de afrontamiento, pues que no, en este caso, pues no han tenido ningún efecto, ¿de acuerdo? Así que nada, bueno, pues muchas gracias y espero que haya sido de interés, y cualquier cuestión, pues aquí estoy para responderle, y bueno, pues eso, gracias. Y bueno, pues a continuación le daremos paso a Marcela Gracia, que es la que nos va a presentar un trabajo sobre las diferencias de género en el bienestar y la percepción de amenaza. Cuando quieras, Marcela, adelante.
En primer lugar, comentar, bueno, dar las gracias a Lander por la invitación a participar de este simposio y comentar que el trabajo que voy a presentar a continuación es un estudio sobre bienestar, percepción de gravedad, percepción de riesgo de contagio y conductas de protección durante el confinamiento, el primer confinamiento por COVID-19. Este es un estudio en el que han participado investigadoras de la Universidad de Burgos y de la Universidad del País Vasco y que cuenta con la subvención concedida por FEDER y la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León para el proyecto Estrategias de Afrontamiento ante la situación de alarma sanitaria provocada por la COVID-19. Bien, sabemos que a consecuencia de la pandemia y para contener la propagación del virus en España, en enero del año pasado se decretó el estado de alarma y confinamiento domiciliario, y sabemos que esta crisis de salud ha exigido a la población mantener distintos comportamientos y medidas de protección de salud, no solo para reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad, sino también para bajar el riesgo de propagar la infección al resto de la población, ¿no? Medidas como lavado de manos, desinfectar superficies, uso de mascarillas y evitar los contactos sociales no esenciales. Bien, según los modelos de comportamiento en salud, se ha visto que la percepción de riesgo de contagio se ha mostrado como un predictor significativo de las medidas de protección en un estudio reciente ante la COVID y también anteriormente ante otras enfermedades, y también se ha visto que la percepción de gravedad se ha asociado positivamente a conductas preventivas ante la COVID también en algunos estudios recientes. Considerando la situación de incertidumbre que acarrea la pandemia y todas estas medidas, ¿no?, de protección de la salud en este contexto de crisis sanitaria, es que nos interesa saber cuál fue el impacto que tuvo en el bienestar, entendiendo el bienestar desde una dimensión tanto relacionada con aspectos eudaimónicos como hedónicos, afectivos, de satisfacción con la vida y en su dimensión social. Por eso nos planteamos 3 preguntas, ¿no? ¿Cuál es la relación de la percepción de riesgo y la percepción de gravedad, las medidas de protección y las medidas de protección durante el confinamiento? ¿Cómo se encuentran los niveles de bienestar durante este primer confinamiento? Y analizar si existían diferencias según sexo en la población general que participaron en nuestro estudio, y también conocer cómo se relacionan estas percepciones de riesgo, de gravedad y las medidas de protección entre sí y cómo impactan en el bienestar de las personas. Para ello nos planteamos 3 objetivos. El primero es analizar estas diferencias de percepción de riesgo, gravedad y medidas de protección según sexo, analizar las diferencias en los niveles de bienestar, y luego el tercer objetivo es analizar la relación entre estas variables anteriormente mencionadas, controlando e incluyendo el sexo y la edad en los análisis. Para llevar a cabo estos objetivos nos planteamos un diseño transversal en el cual participaron 1.220 personas en España en un rango de edad de 18 a 79 años. La muestra fue una muestra de conveniencia, un muestreo no aleatorio, y el reclutamiento de los participantes lo realizamos a través de la plataforma Qualtrics. Hicimos una encuesta online que se difundió a través de correos electrónicos, redes sociales y por el método bola de nieve, y en este caso vemos que, como se observa en la tabla, un 74% de las participantes fueron mujeres y que la procedencia fue principalmente de la comunidad de Castilla y León, pero también participaron del resto de las comunidades en menor medida. Para medir la percepción de gravedad, hicimos una pregunta, un ítem, que es: el coronavirus es una enfermedad grave, con un rango de respuesta de 1 a 7, mayor puntaje, mayor percepción de gravedad. La percepción de riesgo la medimos a través de la pregunta si el coronavirus es una amenaza real para usted, donde 1 es nada y 7 totalmente una amenaza. También a mayor puntaje, mayor percepción de riesgo. Las medidas de protección, medimos a través de 7 ítems, 7 medidas de protección indicadas por el Ministerio de Sanidad de España y también que habían sido sugeridas por la Organización Mundial de las Naciones Unidas, y un ejemplo es lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, al menos durante 20 segundos, ¿no?, con respuestas dicotómicas de sí o no. Y para medir el bienestar utilizamos el índice de felicidad de Pemberton, que es una escala que va de 0, totalmente en desacuerdo, a 10, totalmente de acuerdo, y que mide distintas dimensiones del bienestar, como mencioné anteriormente. Bien, con respecto a los resultados que encontramos, si observamos el gráfico número 1, vemos que la mayoría de las personas informaron que cumplían principalmente que cumplían las principales medidas de protección recomendadas por el Ministerio,
Y vemos que también las conductas menos adoptadas eran, en este caso, la limpieza y desinfección de los objetos con un 49,2% y el uso de desinfectantes de manos que contenga al menos un 60% de alcohol. Y cerca de un 30% de las personas efectivamente, usar desinfectante que contenga al menos el 60%, sí, y vemos que alrededor del 70% de las personas, que un 30% afirmaron que no se cubrían la nariz y la boca con un pañuelo desechable o al toser o al estornudar, ¿sí? Al menos un 30% no lo hacía. Y vemos que las medidas más utilizadas eran mantener la distancia social y también evitar el contacto con personas contagiadas. Vemos en el gráfico número 2, a la derecha, que fueron las mujeres, ¿no?, quienes presentaron un porcentaje mayor, en este caso, de medidas de protección como limpiar y desinfectar los objetos en comparación con los hombres, también cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable antes de toser o estornudar, lavarse frecuentemente las manos, usar desinfectante. Vemos que en estas 4 medidas de protección hubo una diferencia estadísticamente significativa según sexo a favor de las mujeres que utilizaban más estas medidas. Con respecto a las diferencias según sexo en la percepción de riesgo y de gravedad, vemos que en general hay una mayor percepción de gravedad del coronavirus que una percepción en comparación con la percepción de riesgo, y vemos también al analizar las diferencias por sexo que son las mujeres quienes perciben, ¿no?, que esta enfermedad es más grave en comparación con los hombres. ¿Sí? Esta diferencia también de la percepción de gravedad es estadísticamente significativa. Con respecto a las diferencias según sexo en el bienestar, vemos que encontramos también una diferencia que en el caso de las mujeres reportan, como muestra el gráfico de la derecha, menor bienestar. Vemos también en la tabla de correlaciones que la edad se asocia positivamente con la percepción de riesgo y gravedad y las medidas de protección y también con un mayor bienestar. La percepción de gravedad y riesgo están relacionadas entre sí también de manera positiva y se relacionan también de manera positiva con las medidas de protección. Asimismo, podemos ver que las medidas de protección se relacionan también de manera positiva con el bienestar. Ahora, en relación a la relación entre estas 4 variables que hemos analizado, lo que hicimos fue realizar 2 modelos de mediación que se presentan en una misma imagen. El primer modelo incluyó la percepción de riesgo, las medidas de protección como variable mediadora y la variable dependiente como bienestar, y el segundo modelo incluyó la percepción de gravedad como variable independiente, la variable mediadora fue medidas de protección y la variable dependiente, el bienestar. Bien, en este caso, lo que vemos es que más percepción de riesgo se relaciona con más conductas de protección, mientras que la percepción de gravedad no tuvo un efecto significativo sobre las medidas de protección, sino que ese efecto fue tendencial, y vemos que ni la percepción de riesgo ni la percepción de gravedad tuvieron un efecto directo significativo sobre el bienestar. Bien, y también que las medidas de protección se asocian positivamente y significativamente con el bienestar. Respecto a los efectos indirectos, vemos que es estadísticamente significativo que entre la percepción de riesgo y el bienestar, ¿sí?, las medidas de protección funcionan como un mediador significativo, es decir, que se explica en parte esta relación por las medidas de protección y este modelo explica un 3,6% de la varianza total. Y observamos el mismo efecto indirecto significativo en cuanto a la percepción de gravedad y su efecto en el bienestar, que también está mediado en este caso por las medidas de protección. Es decir, que mientras más vulnerables se sentían las personas ante la COVID y mientras más se perciba que el coronavirus tiene consecuencias más graves, se incrementan las medidas de protección que a su vez incrementan el bienestar en la población. Bien, a modo de conclusión o discusiones, podemos ver que en general las personas piensan que la COVID es una enfermedad, bastante grave, aunque su percepción de riesgo es moderada.
Vemos también que las mujeres presentan una mayor percepción de gravedad de la COVID y, por tanto, cumplen más las medidas de protección recomendadas en un primer momento. Recordemos que este estudio fue desarrollado durante las primeras semanas de confinamiento. Vemos que en cuanto a los niveles de bienestar, en general el bienestar se mantuvo elevado y las mujeres fueron quienes reportaron menores niveles en comparación con los hombres, en coherencia con algunos estudios previos, ¿no? Vemos que el confinamiento en este caso no tuvo el mismo efecto, al menos en un primer momento, en el bienestar entre hombres y mujeres, ¿no? Desde ahí que planteamos que futuros estudios podrían profundizar en qué aspectos, ¿no?, disminuyen el bienestar, a propósito, y por hacer un enlace, ¿no?, con el estudio que acaba de presentar Lander, ¿no?, por entender, ¿no?, qué otras variables pueden influir, como pueden ser las estrategias de afrontamiento, ¿no?, en el bienestar, pero también sería interesante profundizar, como indica un estudio de Emakunde sobre el impacto de la COVID desde la perspectiva de género, qué otras explicaciones contextuales pueden influir en el bienestar de las mujeres, ¿sí? Como, por ejemplo, este estudio menciona algunas variables que pudieran incidir, como la desigualdad en la conciliación familiar y laboral, la violencia de género que se incrementó durante el confinamiento y el aumento de la carga de cuidados en el caso de las mujeres. Y por último, decir que las personas de más edad perciben la enfermedad como más grave, tienen mayor percepción de riesgo de contagio, por ende adoptan más medidas de protección y a la vez reportan un mayor bienestar, aunque esto tiene un efecto pequeño, y que adoptar más medidas de protección se relacionan, ¿no?, con mayor percepción de gravedad y de riesgo y con mayor bienestar, y quienes reportan una alta percepción de riesgo informan alta percepción de gravedad, y esta relación tiene un tamaño del efecto grande, ¿no? Vemos que tanto la percepción de riesgo como la percepción de gravedad tienen un efecto, ¿no?, en la disminución del bienestar, pero que, las medidas de protección en este caso median, ¿no?, la relación entre estas variables anteriormente mencionadas, y desde ahí que pensamos que estos resultados pueden sugerir, en cuanto a las diferencias de género también encontradas, que habría que abordar especialmente en el caso de los hombres la percepción de gravedad de la enfermedad y analizar qué aspectos pueden facilitar o obstaculizar la adopción de medidas de protección durante la pandemia y durante el confinamiento. Muchas gracias. Político, confianza en líderes autoritarios versus democráticos como respuesta a la amenaza percibida. Este estudio forma parte de mi tesis y lo desarrollé junto con mi directora y mi director, Josefa Ruiz y Miguel Moya, de la Universidad de Granada. El contexto en el que se desarrolla esta investigación o en el que surge fue la crisis que todavía estamos padeciendo sanitaria por el COVID-19, y había algunos elementos en este momento de la crisis, sobre todo al inicio, que nos llamaban la atención y que nos parecían interesantes para analizar pues la preferencia o el auge de líderes autoritarios, líderes políticos autoritarios. Por ejemplo, y lo más destacado es que la crisis del coronavirus ha supuesto una gran amenaza para la población, tanto para la propia vida, pero también una amenaza a nivel económico por el impacto del propio virus a nivel económico y social. También esta situación ha sido una situación nueva. No sabíamos desenvolvernos en esta nueva situación, con lo cual también ha disminuido nuestro grado de controlabilidad o nuestra percepción de que podemos influir sobre nuestro entorno. Y también, bueno, pues en esta situación se ha dado la necesidad de implementar, un momento a ver si me están avisando de alguna otra cosa, creo que no, vale, perdón. Se ha dado la necesidad de implementar por parte de los gobiernos medidas que, en cierto modo, limitan los derechos de la población, pero que se han visto necesarias para poder acotar o controlar el virus. Y, bueno, pues, en resumidas cuentas, esta situación de la crisis del coronavirus ha cambiado completamente nuestra visión del mundo tal y como lo conocíamos hasta ahora. Estos elementos, pues, creemos que pueden estar relacionados con que haya una cierta predisposición a preferir líderes políticos autoritarios versus democráticos en momentos de crisis. Lo que dice la literatura científica es que en contextos o en situaciones de amenaza social,
Esta amenaza puede favorecer la visión del mundo como un lugar peligroso, es decir, la percepción de que el mundo es un lugar inseguro donde no se puede confiar en los demás y bueno, pues eso, es impredecible e inseguro. Pero también en situaciones de amenaza disminuyen la sensación de control de las personas sobre el entorno. Estas dos variables, la visión del mundo peligroso y la baja sensación de control, se han visto relacionadas con la ideología autoritaria y el apoyo o la preferencia por líderes políticos autoritarios. Por ejemplo, la ideología autoritaria se entiende recientemente como una reacción ante situaciones amenazantes. Así que, bueno, pues según algunos modelos más recientes sobre el autoritarismo, ante la percepción de que el mundo es inseguro y peligroso, surgiría esa motivación autoritaria por mantener el orden social y restablecer esa sensación de orden y que pues, todo está correctamente. Y por otra parte, también las teorías sobre la restauración del control lo que dicen es que cuando las personas sentimos amenazada nuestra sensación de control sobre el entorno, tratamos de buscar mecanismos externos para recuperar esa sensación de control. Y algunas de esas fuentes externas, mecanismos externos, pueden ser tanto la ideología, porque aportan una sensación de... nos aportan ideas claras sobre cómo funciona el mundo, ¿no? La ideología. Entonces nos ayudan a funcionar mejor y predecir mejor el entorno y así a tener una sensación de control más alta. Pero también el apoyo a figuras políticas y concretamente podría ser a líderes autoritarios que se muestran como que controlan la situación y que van a resolver las cosas, pues también pueden actuar como una fuente de control de forma vicaria, es decir, la persona no sentiría que en sí misma tiene control, pero sí que otra persona poderosa lo tiene y puede conseguir los objetivos que le interesan. Además, nuestras investigaciones previas, pues ya hemos analizado algunas de las relaciones entre estas variables y hemos encontrado que en la visión del mundo peligroso, de hecho, se relaciona con una disminución del control sociopolítico o sobre el contexto social y político, y esa menor sensación de control sociopolítico pues se relaciona con una mayor ideología autoritaria y una mayor confianza en líderes políticos autoritarios. Así que, bueno, los objetivos y hipótesis de esta investigación eran analizar estas relaciones en el contexto real de la crisis del coronavirus. Concretamente, queríamos analizar si la amenaza tanto a la salud como a nivel económico se relacionan positivamente con una mayor preferencia por un líder autoritario más que democrático para gestionar la crisis de la pandemia. Y también pues, ver un poco la relación con estas otras variables que hemos comentado. Es decir, si tanto percibir el mundo como un lugar más peligroso, tener un menor control percibido sobre la situación del COVID y la ideología autoritaria se relacionan positivamente con preferir este tipo de líderes autoritarios. También, otra segunda hipótesis, queríamos explorar la relación entre estas variables y lo que queremos ver o analizar es si la visión del mundo peligroso media la relación entre percibir una alta amenaza, tanto hacia la salud como a nivel económico, y la preferencia por un líder autoritario más que democrático. Y una tercera hipótesis sería ver un mecanismo subyacente en esta última parte del modelo, es decir, si la visión del mundo peligroso lleva a preferir a líderes autoritarios más que democráticos para resolver la crisis a través de una mayor ideología autoritaria y una menor sensación de control percibido. Este estudio fue correlacional, se llevó a cabo durante las primeras semanas de la pandemia, cuando se decretó el estado de alarma en España, y entre las medidas que utilizamos, pues por ejemplo, para evaluar la amenaza hacia la salud y hacia el impacto económico del COVID, desarrollamos una serie de preguntas, 5 para cada medida. Luego también utilizamos una escala de visión del mundo peligroso. Y para las creencias de control o las medidas sobre el control percibido, diferenciamos entre distintas dimensiones. Por una parte, tenemos preguntas sobre las creencias de control en sí, es decir, si el coronavirus se puede controlar o no aplicando las medidas sanitarias que se habían establecido. Por otra parte, una medida de eficacia ciudadana en el sentido de si la propia ciudadanía era capaz de aplicar y llevar a cabo las medidas decretadas por el gobierno para controlar el virus. Y por último, una medida de eficacia institucional, en el sentido de en qué medida las personas percibían al gobierno como capaz de controlar la situación y controlar el virus. Y también una medida de autoritarismo.
Para medir la confianza o la preferencia por un líder autoritario versus democrático, lo que hacíamos era presentarle a las personas dos hipotéticos discursos de dos posibles líderes. Todos los participantes veían los dos discursos. El discurso del político A era un discurso autoritario en el que se reflejaba una gestión más firme y autoritaria de la pandemia, por ejemplo, destacando que se iban a tomar decisiones impopulares, aunque que la iba a tomar, que no iba a perder el tiempo negociando con otros grupos políticos, con otros grupos sociales decisiones importantes, como mucho más también aplicando el uso de la fuerza para contener el virus y ese tipo de actitudes más autoritarias. Por el contrario, el discurso del político B pues hacía más hincapié en actitudes o en formas más democráticas de liderazgo, ¿no? Más flexibles, más basado en el consenso y pues con más apoyo en los grupos científicos, etcétera. Y luego, después de leer cada escenario, evaluamos la confianza que los participantes tenían en cada uno de esos líderes para gestionar la crisis del coronavirus en España. También incluimos algunos datos sociodemográficos para controlar pues, la clase social, la edad y la orientación política. En cuanto a los resultados, bueno, aquí están las tablas de correlaciones, no me voy a entretener mucho, luego volvemos si alguien quiere verlas en más detalle, pero en general las variables se relacionaban de la forma que esperábamos entre ellas, pero ya aquí pues lo vemos más detenidamente y lo que encontramos, así muy rápidamente, es que las dos formas de la amenaza por la crisis del coronavirus, tanto la amenaza sanitaria o a la salud como la amenaza económica, se relaciona o se asocia con con una preferencia por un líder autoritario versus democrático a través de la visión del mundo peligroso, es decir, tanto percibirse más amenazado en cuanto a la salud como más preocupado por el impacto económico del virus, lleva a percibir el mundo como un sitio más inseguro y eso pues se asocia positivamente con una preferencia por un liderazgo autoritario más que democrático para la gestión de la pandemia. Por otra parte, la visión del mundo peligroso se relaciona con esta preferencia por líderes autoritarios a través de una mayor ideología autoritaria, una disminución en las creencias de control, es decir, la percepción de que el virus no se puede controlar y también una menor percepción de que el gobierno puede controlar la situación. Es decir, tanto la ideología autoritaria como la baja sensación de control, median la relación entre percibir el mundo como un lugar peligroso y preferir un líder autoritario para gestionar la crisis. Como conclusión, podemos resaltar que los contextos de fuerte amenaza influyen en nuestra visión del mundo, la modulan y promueven una percepción más insegura e impredecible del entorno. Y esta forma de ver el mundo pues, tiene un impacto en otros procesos psicosociales, como pueden ser las actitudes autoritarias o la percepción de control sobre el entorno que tienen las personas o incluso la confianza o el control que las personas creen que el gobierno tiene sobre el contexto social y político. Y, una percepción de que el mundo es peligroso y que puede acercarnos a preferir líderes autoritarios percibidos como capaces de poner orden a la situación en momentos pues, de crisis o de caos. Y nada, muchas gracias por su atención y disculpad los problemas técnicos del principio. Si tenéis cualquier pregunta, pues ahora lo podemos comentar. Buenos días. Ante todo, muchas gracias a Lander por la invitación a este simposio. Muchas gracias a los organizadores de la conferencia. Muchas gracias a mis compañeras por estar hoy aquí. Muchas gracias a ustedes por estar aquí a pesar de todas las circunstancias y las dificultades que hemos tenido con nuestras presentaciones. Voy a ir avanzando con las diapositivas, espero que se pueda ver. Si es que no se puede ver, por favor, que alguien me avise por WhatsApp que no estoy avanzando con las diapositivas porque no tengo ni idea qué es lo que está pasando. El título de mi presentación de hoy es Identidad Global e Identificación con toda la humanidad en contexto de COVID-19. Es una investigación que desarrollamos junto a Lander Méndez, Olaya Cusi, Lara Mendía, Lara Zumeta y Darío Páez de la Universidad del País Vasco y yo, Anna Włodarczyk, de la Universidad Católica del Norte en Chile. Ante todo, es importante que os explique qué significa la identificación contra la humanidad e identidad global. Entonces, la identidad global, según De Rivera y Carson,
e identificación contra la humanidad se definen como un sentido de pertenencia a una comunidad más amplia y a una humanidad común, el cual promueve una mirada global que vincula lo local con lo global y lo nacional con lo internacional. A pesar de un largo recorrido teórico de investigación sobre identidad global e identificación con toda la humanidad, las evidencias empíricas que exploren su relación son casi inexistentes. Son pocos los estudios que han abarcado investigaciones que relacionen estos dos conceptos. En cuanto a los predictores, McFarland y sus colegas examinaron múltiples predictores de identificación con toda la humanidad, encontrando una relación negativa consistente con variables tales como prejuicios generalizados, autoritarismo de derechas, orientación de dominación social y una relación positiva con empatía disposicional, con apertura a la experiencia y las dimensiones de personalidad de amabilidad y neuroticismo. Otra variable que vamos a analizar en este estudio es la percepción de riesgo. El brote de COVID-19 ha sido un evento que ha desafiado cómo las sociedades y las personas enfrentan el riesgo. Un determinante esencial de la propagación del virus es una serie de decisiones individuales. Esas decisiones dependen de las compensaciones entre costos o beneficios y riesgos, y las creencias son claves para explicarlos. Estudios han demostrado que las personas perciben el impacto de COVID-19 en su salud como alto y que su percepción de riesgo de esta enfermedad se correlaciona con adaptación de comportamientos preventivos de salud, pero su nivel no es tan alto y menor que su preocupación por el futuro y por las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. En cuanto a las consecuencias, los estudios revelan que identificación con toda la humanidad predice una orientación hacia los derechos humanos y una preocupación por problemas globales, el perdón intergrupal y la aceptación de los refugiados, así como el apoyo para el voluntariado internacional y organizaciones benéficas internacionales. Entonces, uno de los objetivos más importantes y el objetivo general de nuestro estudio es examinar las relaciones entre diferentes niveles de identidades y verificar si la situación actual de la pandemia de COVID-19 tiene un posible efecto de activar una identidad superordinaria, identidad global e identificación contra la humanidad, o más bien aumenta identidad local, la de identificación con el país o comunidad, en una muestra de adultos chilenos. Además, pretendemos también evaluar un modelo donde la percepción de riesgo predice la conducta prosocial en tiempo 2, mediado por las diferentes identidades superordinarias y locales. A continuación, vamos a explicar el método. En cuanto al diseño, se trata de un estudio longitudinal. Los datos se recogieron en dos momentos temporales. Tiempo 1, agosto 2020, y tiempo 2, noviembre 2020. Cabe destacar que en tiempo 1, en agosto 2020, fue justo después de la primera ola más importante en Chile, y tiempo 2, noviembre 2020, fue ya cuando se abrieron un poquito las cuarentenas muy restrictivas. Entonces, las personas por la primera vez han podido encontrarse y salir de casas y encontrarse con otras personas. La muestra total se compone de 224 personas adultas residentes en Chile, con edad media de 39 años. 49% eran mujeres. Muestra es una muestra por conveniencia no estratificada. La participación siempre fue voluntaria. La recolección de datos se realizó mediante una empresa de recolección de datos, Offerwise, pero también por Instagram y Facebook. La investigación fue aprobada por el Comité de Ética UCN con la resolución de referencia 0041-2019.
A continuación voy a presentaros algunos de los resultados más destacados. Primero, los resultados apuntan a relaciones muy fuertes entre las identidades superordinarias e identidades locales en la muestra analizada. Como vais a poder apreciar aquí, las correlaciones entre identidad global e identificación contra la humanidad rodean los 64 puntos y entre el país 49 y comunidad 42. Tanto en tiempo 1, como vemos en esta tabla, como en tiempo 2, cuyos valores son bastante parecidos. Más adelante, se demuestra que los niveles de identidades disminuyen significativamente de tiempo 1 a tiempo 2, salvo identificación con la comunidad. Como podemos ver, el total de la identificación contra la humanidad disminuye de 3,31 a 3,21, identificación con el país de 3,42 a 3,31, con la humanidad de 3,07 a 2,29 e identidad global de 4,21 a 4,10. Aquí lo podemos ver también en un gráfico. Desgraciadamente, como no podemos ver la presentación en modo presentación, no vais a poder ver todas mis fantásticas animaciones que han sido muy vistosas y mucho más amigables que la presentación así vista y bastante menos atractiva, pero es como es y vamos a tener que verlo así. A continuación os presento el modelo de mediación simple que consta que la percepción de riesgo influye directamente e indirectamente en la conducta de ayuda. Esta relación a la vez se ve parcialmente explicada por las identidades superordinarias, identificación con la comunidad y la humanidad, pero no con el país. Como vemos, la percepción de riesgo tiene una relación directa, tiene una relación total significativa, pero la relación directa deja de ser significativa y esta relación se ve explicada por la identificación con la comunidad, relaciones positivas, y identificación con la comunidad. La relación con el país deja de ser significativa en el paso de identificación con el país y conducta de ayuda. Y lo mismo vamos a poder observar en el análisis de efectos indirectos, los cuales son significativos en caso de identificación con la comunidad y identificación con la comunidad, pero no son significativos en el caso de identificación con el país. Si es que quisiéramos ver si estos efectos son generalizables, podríamos ver también el caso de España, que no iba a presentar aquí, pero ya estamos aprovechando y vais a ver aquí una diapositiva oculta. Así que en caso de España también estamos viendo relaciones parecidas. Por ende, podemos ver que estas relaciones no son relaciones específicas encontradas solamente en un país, pero también se reproducen en otros países. A continuación vamos a ver la discusión. La situación actual de pandemia mundial parece mantener estables los niveles de identificación tanto con grupos locales como superordinarios. ¿Qué más? Podríamos decir que los niveles de identificación con los grupos locales y superordinarios disminuye levemente. Estos últimos, de igual manera, aumentan la conducta de ayuda y explican parcialmente la relación entre la percepción de riesgo en tiempo 1 y conducta de ayuda en tiempo 2. Por ende, confirmamos que la identificación contra la humanidad y la comunidad sirven como mecanismos explicativos de la relación entre la percepción de amenaza y conducta de ayuda reportada por la participación por los participantes en nuestro estudio. Esto sería todo lo que tenía para contaros hoy en día.
Muchísimas gracias por la atención y nuevamente muchas disculpas por el problema de conectividad que hemos tenido. Espero que hayáis podido de todos modos disfrutar un ratito de nuestras presentaciones y pasar un buen rato. Gracias a todos y cualquier duda o pregunta, por favor, contactad con nosotros. Nos vemos y que tengáis una buena tarde.